Vamos a comenzar. Nuestro tema de hoy es el número 72 de la serie El Mesías y su Iglesia. La razón que voy, normalmente digo siempre el título y el número del tema es porque como se graba y a la hora de que lo está escuchando otra gente, pues digo, por lo menos en un principio que sepan por dónde van, ¿no? Es decir, si es la primera vez que lo escuchan, digan, traigo 71 atrasados, ¿verdad? No es para que se sientan mal, es nada más para decirle, estás un poquito desfasado, pero le vas a agarrar la onda porque Dios es bueno, ¿verdad? Es que venimos en orden, entonces ahora sí que venimos versículo por versículo, y yo he encontrado que eso es algo muy bueno, ¿verdad? La enseñanza expositiva, la predicación expositiva. Este tema se llama Estemos preparados. Estemos preparados. Vamos a estar estudiando Lucas capítulo 21 a partir del versículo 25, y debo anticiparles que este es un pasaje, como vimos algo de la semana pasada, es escatológico, netamente escatológico, ¿sí? Y cuando se trata de pasajes escatológicos, es decir, que son proféticos, que están anunciando cosas que van a venir, como este pasaje, pues la tarea de dar la interpretación más precisa siempre se convierte en algo bastante complejo, ¿sí? Siempre van a haber distintas tendencias en su interpretación, en asuntos de profecía. Siempre van a haber distintas tendencias, repito, dependiendo siempre de la cosmovisión. ¿Se entiende la palabra cosmovisión? Es decir, de las cosas que rodean y obviamente del trasfondo teológico del comentarista o del expositor, porque no todos tienen el mismo trasfondo. Un ejemplo, yo les he mencionado que con respecto al libro de Apocalipsis hay más de 2000 comentarios y es netamente escatológico. Ahora, eso no quiere decir de que todos están mal, pues algunos le estarán atinando y otros estarán un poco más acercados a unas figuras que a otras, pero es en verdad es bien complejo, ¿sí? Hay cosas que son muy claras, que el Señor habló y dijo son muy claras. Hay otro tema que yo quisiera anticipar antes de entrar propiamente en esto, que hay cosas que el Señor dijo con respecto a Israel, con respecto a la nación de Israel, ¿sí? Que de ahí nosotros podemos tomar aplicaciones para que, pues ahora sí que aplicarlas, valga la redundancia, ¿sí? De eso que está diciendo, hacer aplicaciones a nuestra vida. Eso está muy bien y eso nos anima y está bien, pero tenemos que aprender tenemos que distinguir cuando se está refiriendo en algunas partes a Israel, ya hablando en el Nuevo Testamento, y en otras partes cuando se está refiriendo a la iglesia en general. ¿Sí me explico? Porque debo insistir en esto: la iglesia e Israel no son lo mismo. Israel es una nación escogida por Dios, formada por Dios, escogida por Dios, ¿sí? Y debemos amarles y debemos bendecirles porque es la nación escogida de Dios. Pero Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Aunque, escúchenme bien, hay cosas que si somos, por ejemplo, que aplican en el sentido de que somos pueblo de Él. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que somos pueblo suyo, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, ¿cierto o no? ¿Sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, esa es una palabra para la iglesia. Ahora déjeme decirle esto: la iglesia está formada tanto por israelitas, es decir, por judíos, como por no judíos, ¿sí?
Es decir, no hay este asunto de que es que hay una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles, ¿verdad? Se les dicen judíos mesiánicos y pues gentiles. Pues no, la iglesia es una. Dice que de los dos pueblos hizo uno. No quiero enredarlos con esto, pero quiero tratar de aclararles y anticiparles que hay cosas, repito, que son y que se refieren concretamente a Israel, aunque nosotros podemos tomar algunas aplicaciones, repito, para estar atentos, como es este caso, ¿sí? Este es un cuadro que nosotros vamos a ver aquí. Bueno, déjeme decir esto antes de entrar por acá con otro asunto. Esto que vamos a ver hoy, el estudio de hoy, se va a centrar en el principio espiritual que está enseñando, no en las figuras y en los tipos que está usando. ¿Sí está claro eso? Es decir, hay una palabra profética de parte del Señor. Le están preguntando, ¿ustedes se acuerdan cuando estaba ahí en el templo y les dice a unos, miren, no se asombren mucho por estas piedras, que no quedará piedra sobre piedra? ¿Se acuerdan? Se lo estaba diciendo a todos, ahí no estaba en la iglesia. No era un culto, no estaba con los discípulos, habían discípulos y había de todos, ¿sí? Pero después sus discípulos le preguntaron, aparte, cuando le dije, ay, pues esto se va a poner feo, pues ¿qué señales va a haber de esto? Pues ¿qué va a pasar? O sea, cuando, pues se entiende, para que destruyan el templo es porque van a arrasar con Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y el Señor les empieza a hablar y les menciona a ellos con respecto a la caída de Jerusalén, que vendría prácticamente una generación después, alrededor de 40 años después de que el Señor les estaba diciendo, es decir, más o menos cuando Él les estaba diciendo era en el año 30, ¿sí? ¿Estamos aquí? Y cuando viene la destrucción de Jerusalén o la caída de Jerusalén fue en el año 70, es decir, les está diciendo dentro de 40 años, en otras palabras. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues no les dijo dentro de 40 años. Es muy rara la profecía que va así. Sí hay en la Biblia, de aquí a un año tendrás, de aquí a esto. ¿Sí me explico? Pero aquí de repente deja cosas que aparentemente están sueltas, es decir, no establece tiempos. E inmediatamente después de eso habla acerca de su venida, que es lo que vamos a hablar. Pero escúcheme bien, generalmente se piensa, cuando se habla de la segunda venida del Señor, que van a ser varios eventos simultáneos, que va a ser en ese momento, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, y que en ese momento las bodas del Cordero, y que en ese momento y el Señor ya viene. Y no es así, mis amados. Son eventos bien separados. El arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento del creyente, ese es un evento, ¿sí? La gran tribulación es otro evento, ¿sí? La venida del Señor es otro evento. El reino milenial es otro evento. ¿Sí me explico? Y ya después el juicio del trono blanco es otro evento. O sea, necesitamos entender eso, porque el Señor lo menciona así. Ahora, Él aquí va a hablar acerca de su segunda venida y de las cosas que van a estar alrededor, ¿sí? Las cosas que van a anticipar su segunda venida. Primero anticipa lo que iba a haber antes de la caída de Jerusalén. Después menciona de su segunda venida y las cosas que vendrían. Y es un cuadro especialmente terrible, debo de decir. Y definitivamente no es fácil dar un significado preciso a cada parte de los acontecimientos, de los hechos que él está diciendo y sobre todo de los tiempos. Sin embargo, hay una cosa que es muy clara, que él deja muy claro, que su segunda venida va a ir acompañado de todo lo que alarma a los sentidos y al corazón del hombre. ¿Sí está claro eso o no? Es decir, que su segunda venida van a ser eventos que le rompen el corazón al hombre.
que lo meten en pánico, que le hacen ver que está totalmente el asunto un caos fuera de control. Y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, hay una similitud. Ustedes recuerdan cuando el pueblo cuando Israel salió de Egipto, y pues todos bien felices, ¿verdad? Ahí de que, no, sí, el Señor, pues oye todo lo que hizo, ¿verdad? Allá en Egipto, y luego cómo abrió el mar, pasamos, no, nosotros queremos entrar en un pacto con este Dios tan maravilloso. ¿Se acuerdan? Y sí, vamos, y queremos presentarnos delante de Dios, y gloria a Dios, decían, ¿no? Todos muy bien. Entonces cuando Dios dice, ok, Moisés, diles que se santifiquen, ¿sí? Es decir, que preparen su corazón, que se aparten de todas las cosas que los distraiga de encontrarse conmigo, y yo me voy a ir a encontrar con ellos y les voy a dar mi palabra. Y va y les dice y todo, y les da algunas indicaciones, ¿verdad? Les dice, mira, que lleguen hasta tal parte, que de ahí para acá tengan cuidado de que no se les pase ningún animal, porque lo vamos a tener que pasar por dardo, lo vamos a tener que hacer una buena birria, ¿verdad? Entonces, que no se pase, y ya Moisés ahí les da algunas indicaciones. Entonces, baja el Señor, empieza a manifestar su presencia, y ellos ya lo habían visto abrirse el mar, pero de repente, imagínense usted, un cerro así, si podemos ver como algún picacho, ¿no? Alguno de los picachos, un cerro grande, pero es una cordillera, y de repente baja una nube impresionante y empieza a temblar, y empiezan a romperse piedras. Y luego dice sonidos de trompetas, pero cuando nosotros oímos, hay un sonido de trompeta, no es un que está acá, se está refiriendo a un ruido ensordecedor, ¿sí? Y truenos, y pregunta, si usted ve eso y le dicen ven y métete aquí, ¿usted va y se mete? Pregunto. Entonces ellos empiezan a ver y dijeron, no, Moisés, mejor ve tú, que te hable a ti y luego tú nos dices qué te dijo. Oh, pues no, que todos íbamos a ir. No, fíjate que ve tú, ¿para qué vamos todos? Se junta la familia, ¿no? No, sí, se pone fuerte. Bueno, ahora, si la entrega de la ley fue tan terrible que hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando, Moisés, ¿sí? Entonces el retorno de Cristo, cuando Él vuelva a la tierra con su poder y con gloria, ¿cómo será? ¿Cómo creen que sea? Porque su retorno es para establecer justicia, para darle su amansalocos a todos los de todas las naciones. O sea, viene a enjuiciar, ¿sí? Entonces, ¿cómo será? Entonces, como lo comentamos, ¿verdad? En el tema anterior, los discípulos pues le preguntaron qué señales habrían de haber, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerda todo esto? Entonces, ellos tenían una expectativa, por ejemplo, con respecto, lo hemos comentado esto, con respecto al Mesías, con respecto a las promesas de Dios, ¿verdad? Que vendría en un tiempo una perfecta paz, una justicia perfecta. Es decir, era algo que en la nación hebrea, en los israelitas, en los judíos, pues, ellos tenían muy presente. Y la Biblia habla mucho, Isaías habla mucho de eso. Les voy a leer un pasaje muy rápido con respecto a ese tiempo que ellos estarían esperando, en que el Mesías traería esa paz, ¿sí? Ahora recuerden, ¿en dónde estaban ellos pensando, toda la gente, que el Mesías traería esa paz? ¿En el corazón? No, en una situación física. Recuerden, su primera venida, su primer advenimiento es para establecer su reino. ¿En dónde?
en nuestro corazón, y la segunda venida es para establecer su reino. ¿En dónde? En la tierra. ¿Okay? Entonces, Isaías, se los leo rápido, Isaías, o si desenfunda rápido, Isaías 32 del versículo 16 al 18 dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Fíjese, y el efecto de la justicia será paz. ¿Cuál será el efecto de la justicia? O sea, la aplicación de la justicia trae. Cuando no hay justicia, lo que hay es todo lo contrario a paz. Y eso es lo que se vive en las naciones, en nuestro México, en cualquier lugar que va. Dice, no, es que hay que hacer justicia. Y yo debo de decirles una cosa para los hombres, una cosa son las leyes. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Debo decir, no todas las leyes son justas. ¿Está conmigo? O sea, de repente, ahorita se penaliza ya con cárcel a una mujer que amamante en la calle, en un lugar público. Ya está. Sin embargo, pueden salir un montón de homosexuales semidesnudos haciendo actos inmorales, ¿verdad? Y prácticamente hay que darles soporte, porque si uno se manifiesta en contra de eso, es un intolerante. ¿Cómo está eso? ¿Hay justicia? No, pero es una ley. Pero aquí se está refiriendo a la justicia de Él, es decir, su perfecta justicia y su perfecta ley, que traerá paz. Ese es el efecto de la justicia. Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta es entre muchas otras de las promesas que ellos tenían muy presentes, solo que no tenían muy claro el tiempo de su cumplimiento. Ustedes recuerden, días después, bueno, en este periodo viene el arresto, es de las siguientes cosas que vamos a ver, su muerte, su resurrección. Después de su resurrección, ¿verdad? Pues ya lo ven resucitado y dicen, no, ahora sí se va a poner bueno este asunto. Ahora sí. Y le preguntaron ellos, ¿restaurarás? ¿Es el tiempo en que vas a restaurar el reino? Ellos seguían pensando esto. O sea, ahora sí, ya resucitado, ya glorificado con todo. Oye, qué tremendo general de un ejército así. ¿Me explico? Ya lo hemos visto eso también. Pero es el tiempo ya, y el Señor le dice, no, todavía no han agarrado la onda. No han entendido. Hasta después fueron entendiendo. Así que si hay cosas, mis amados, que de repente no entendemos en la palabra de Dios, que los vemos ahí y no lo entendemos, tranquilos, no se desesperen, no empiecen con angustia, ay, pero ¿qué querrá decir esto? No entiendo. Tranquilo, hágale caso al Señor en las cosas que ya entendió. ¿Sí me explico? No, o sea, tranquilos. Entonces se da esto y Él aprovecha y les enseña una serie de acontecimientos que iban a venir, ¿verdad? O que iban a apuntar hacia su segunda venida, en donde, como dije, Él establecería ya este reino que ellos estaban esperando. Y establece, póngame atención, que la gran tribulación para los habitantes de la tierra sería la señal inequívoca antes de su venida. Así. Dice, y una que no ha habido. ¿Ok? Y otra vez, aquí no me voy a meter, no vamos a entrar porque no es el tema, si la iglesia va a estar, si no va a estar, y es que en Mateo 24 y esto aquí, debo de decir que, bueno, los pasajes paralelos que están en Mateo y en Marcos, se está dirigiendo a Israel, está hablando de Israel, ¿sí? No de la iglesia. Aclaro.
Entonces vengan conmigo por favor al versículo 25, de ahí de Lucas 21, y vamos a meterle velocidad al asunto. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. De la palabra bramido es el eco, es el ¿sí? Dice, y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, en primer lugar nos dice que habrá señales cósmicas, ¿sí? O sea, pues sí, en el cosmos, ¿no? Que van a ser caóticas, que van a estar fuera de control, y que esto le va a causar un temor a la gente, ¿verdad? ¿A qué gente le va a causar un temor? Bueno, a los que están con una actitud indiferente o aversiva al Señor. ¿Está bien? O sea, va a ser una confusión tremenda. El historiador Josefo y otros que estuvieron o que escribieron juntamente con él, escribieron ellos acerca de presagios en el cielo que ellos vieron previos a la caída de Jerusalén. No sé exactamente a qué se refieren, pero que veían cosas en el cielo. O sea, no así como que el sol que sale normal y la luna por acá, y no, sino cosas fuera de lo ordinario, ¿sí? Y previo a eso fue la caída de Jerusalén. No es el tema, solamente estoy poniéndoles algunos datos, ¿no? Ahí, para que se confundan un poquito, ¿sí? Esto no quiere decir que ya se cumplió lo que había de suceder. No, pues es que oye, hubo esto, porque a lo largo de la historia ha habido muchas cosas así. Sin embargo, escuchen bien, como las que habrá, no volverá a haber. Oye, que hay, lo menciona, guerras, terremotos y todo eso. Bueno, siempre han habido. No recuerdo en toda la historia de la humanidad cuántos años han habido sin que haya una sola guerra, de las registradas. Casi nada, pero es decir, casi todos los días de toda la humanidad, siempre el hombre en alguna parte del planeta ha estado en guerra. Y a lo mejor cuando dicen, no, en este periodo no hubo, seguramente estaban algunos por allá en Timbuktu, en Nueva Guinea, en donde apenas saben que hay gente dándose de rocazos, ¿verdad? Y cortándose la cabeza por allá, pero pues como nadie sabía que existe alguien ahí, seguramente se daban con el tubo también. Bueno, el tubo no, porque no con el palo. Versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora, escúchenme bien, aquí está usando algunas figuras, porque dice vendrá en una nube, y como que a lo mejor muchos se lo imaginan así surfeando, ¿verdad? Que, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es? Si todo ojo le verá. Una transmisión en vivo, todos, bueno, es algo que puede suceder, ¿verdad? Hay la tecnología para eso, sin ningún problema. No lo sabemos, pero aquí describe su venida en los términos, escuchen bien, que el profeta Daniel describe. O sea, él está hablando, él está tomando un pasaje ahí de Daniel y está diciendo, como dice ahí en Daniel, uno como hijo de hombre, es decir, un ser humano que venía con nubes y glorias a recibir el reino del que Daniel dice el anciano de días, es decir, Dios Padre. ¿Sí? O sea, él está tomando esta figura porque ellos la conocían. ¿Estamos hasta aquí o no? Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Póngame atención. ¿Cómo dije que se llamaba este tema? Estemos preparados. Ese es el principio. Ahora, a diferencia de la gente que no tiene su confianza puesta en el sacrificio de Cristo como el pago justo y suficiente por sus pecados, es decir, pues ellos van a temer. La expresión levantad vuestra cabeza quiere decir que debe de haber un gozo especial por la seguridad que trae a la vida el gobierno del rey que está cerca. Ajá. ¿Sí o no? O sea, ¿sí se capta eso o no? O sea, porque vuestra redención está cerca. Póngame atención. Se está dirigiendo aquí a la nación de Israel. ¿Ok? Él se está dirigiendo en esta parte es a la nación de Israel. Y cuando está hablando de redención, no se está refiriendo a la salvación, al perdón de sus pecados, sino a esa liberación, porque le van a dar, ahí sí que con el tubo, todo el mundo se le va a echar encima y le van a pegar. ¿Sí? Y cuando piensen que ya está todo acabado, el Señor los levantará y los defenderá. De eso está hablando. ¿Sí? En Jeremías 10:2 dice: así dijo Jehová. 10:2: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. O sea, lo que el Señor les está diciendo, tenemos que entender que es su misma palabra, son cosas que estaban profetizadas. Él está hilando palabra tras palabra tras palabra. Entonces, el regreso inminente del Señor, ¿verdad?, se mantiene ahí y en cada creyente, pues como una esperanza, y Tesalonicenses lo menciona como la esperanza bienaventurada. Ahora dices: espérame pastor, porque estabas hablando de Israel y luego ya te brincaste a la iglesia. ¿Cómo está el asunto? Muy sencillo, vengan conmigo por favor a Tito capítulo 2. Una de las cosas que nosotros debemos de tener una expectativa muy viva es precisamente cuando el Señor venga por su iglesia. Ese es el arrebatamiento, repito, ese es un evento. La segunda venida, al finalizar la gran tribulación, ese es otro evento. No son eventos simultáneos. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Y si no me cree, búsquele. Y está bien que le busque, es necesario que le busque. Miren, dice el versículo 11: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Hasta ahí. ¿Qué hizo la gracia de Dios? Se ha manifestado. ¿Para qué? La salvación, ¿para quién? Ahora, esta es una clara alusión a Cristo, obviamente, al Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el que representa esa gracia infinita, esa gracia plena de parte de Dios Padre. Y Él apareció, o Él se manifestó para la salvación de la condenación de los hombres. Ahora, esto no quiere decir que todos los hombres son salvos. Esa es una enseñanza que hay, y esa es una corriente que se llama universalismo. ¿Sí? El universalismo enseña que como Cristo ya murió por todos, pues que entonces todos son hijos de Dios, solamente que no lo saben, hay que informarles. ¿Sí? Entonces por eso se comportan de la manera en que se comportan, porque no saben que son hijos de Dios, pero hay que enseñarles cómo se comporta un hijo de Dios. La pregunta, ¿es eso lo que está diciendo?
No. Por tanto, ellos afirman que no habrá juicio para los incrédulos, porque todos son hijos de Dios. Entonces, si todos son hijos de Dios, ya no hay condenación para nadie. Eso es universalismo. Y hay movimiento, ahorita hay un movimiento muy fuerte. Voy a omitir mencionarlo, ¿sí? Pero hay un movimiento muy fuerte de los últimos 15 años para acá. Ha venido creciendo y creciendo y creciendo, se ha retomado. No es nuevo esto, no es nuevo. Ahora, Juan 3:16 al 18 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ya se lo saben, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué no envió a su Hijo a condenar? Porque ya estaba condenado. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. ¿Quién no es condenado? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que dice Romanos 8:1. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, alguien que no ha puesto su confianza, como dije hace un momento, en el sacrificio de Cristo como el pago justo, suficiente, absoluto, ¿sí? Lo único aceptable por Dios para el pago de sus pecados. Entonces, ¿en qué estado está esa persona? Está en estado de condenación. ¿A qué vino Cristo? A salvarle si él cree, si él confía en eso. ¿Estamos aquí? Ese es el evangelio, mis hermanos. Ese es el evangelio. Ya se desmayaron allá, les dio fuerte la impresión. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué está condenado? Porque no ha creído. Es más, ya más claro que esto es muy difícil. Bueno, al menos yo ya no me da para más. Entonces, ¿cuál es el requisito para salvación? Es creer, porque la salvación es por gracia. Se ha manifestado esa gracia para salvarnos. Es creer, poner la confianza en lo que el Padre dice acerca del Hijo. Es obedecer el evangelio. Ahora bien, póngame atención, porque esa es etapa A. Lo que sigue, el hecho de creer, el hecho de poner nuestra confianza en la salvación, que es por gracia. Póngame atención en lo que voy a decir. Tiene efectos inmediatos, mis hermanos, mis amados hermanos. Tiene efectos inmediatos y tiene efectos continuos. Y en los dos siguientes versículos lo expresa de una manera muy general, pero nos da una base muy sólida. Es decir, cuando yo reconozco cuál es mi condición delante de Dios y pongo mi confianza en lo que Dios dice con respecto a su Hijo, escuchen bien, algo nos tiene que pasar, porque no es posible que alguien diga que cree, que ha puesto su confianza en Cristo y siga de la misma manera, siga viviendo igual. Yo no digo que es un cambio de la noche a la mañana. En algunos casos sí lo es. En algunos casos hay muchas cosas que desaparecen, ¿sí? Por una obra, soberana de parte de Dios, pero no es en todos los casos. Lo que sí es y lo que sí debe de ser es que debe de haber cambios. Y escuche bien, versículo 12. Voy a retomar desde el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Y nos enseña ¿qué? ¿Qué es lo que nos enseña? A ver, ¿qué es lo que nos enseña? La gracia que se ha manifestado para salvación del que cree
nos enseña. ¿Qué cosa nos enseña? Que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es lo contrario a la vida piadosa, ¿sí? ¿Y qué es la vida? O sea, ¿qué es la vida piadosa? ¿Qué es el ser pío? El ser habla de una devoción a Dios. Eso es lo que habla una vida piadosa, es eso, simplemente es una vida de devoción a Dios, de una confianza en el Señor, de una obediencia, es un discípulo. Ok, entonces ¿a qué tenemos que renunciar? Si en verdad hemos sido salvados, a la impiedad, a todo aquello que es contrario a eso. ¿Sí estamos aquí? Ahora dice, renunciando a la impiedad. ¿Qué es renunciar? Aquí habla de un acto de nuestra voluntad. Aquí habla de determinaciones propias. Porque hay veces pensamos en que todo esto se va a quitar con una super mega archi recontra super oración, ¿verdad? Y ahora algunos las cobran, entonces pues mientras más grande el billete, más poderosa la oración. Y si pactas, no hombre, garantizas el milagro. Pero yo quiero que ustedes noten que nada de eso aparece en las Escrituras. Que las Escrituras hablan de que tú has creído, has puesto tu confianza, sí, pues ahora aplíquese, mijito. Ahora aplíquese a hacer a un lado esto. Dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Generalmente los englobamos en 2 o 3: fumar, tomar, fornicación y las cosas que son más escandalosas, ¿sí o no? Pero los deseos mundanos es todo lo que tiene que ver con el mundo. Dicen, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, todo lo que se origina en el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. ¿Estamos? O sea, no es tan difícil de entender, ¿o sí? Dice, y vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Ahorita nos vamos a detener más ahí. Versículo 13, subraya esto: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer mientras Él viene? ¿Cómo voy a demostrar yo? ¿Cómo voy a evidenciar yo que soy un verdadero creyente? Que soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a evidenciarlo? Viviendo de esta manera, mis amados, cuidándome. Una vida de devoción, una vida de sencilla devoción a Cristo, pero ferviente. Y debo decir una cosa, estamos lejos de esto. Porque de repente los deseos mundanos nos atrapan. Y yo no estoy hablando de que no, pues ahí ando buscando a ver qué cosas malas voy a hacer o dónde me escapo para... No necesariamente. Pero ¿qué cuando mis afectos por el Señor bajan? ¿Qué cuando no estoy valorando la palabra de Dios? ¿Qué cuando prefiero quedarme en la casa a ver un partido de fútbol en lugar de venir o de lo que sea? ¿Qué cuando prefiero entretenimiento a reunirme con los santos y adorar al Señor? Y escuche bien, yo no estoy diciendo que no debemos de tener esparcimiento. Yo creo que lo debemos de tener, eso es bueno y es necesario, pero no cada 8 días. O sea, está bien que de repente, ¿sabes qué? Voy a salir de vacaciones, voy a estar un fin de semana fuera, ¿verdad? Voy a estar algunos días con la familia, pero en todo eso que el Señor sea el centro de eso. ¿Están aquí conmigo? Si voy a tener esos tiempos de acá, no es para deschongarme. Esos tiempos de esparcimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprovechar más, voy a tener más tiempo para leer, para meditar en la palabra, para orar, para pensar, para ver. También voy a dormir más y también voy a descansar, porque el cuerpo necesita descansar. Y ya cuando cruzas los TAS, ¿sí? Cuando estás en los TES, ¿verdad? Los 20,
A los 30, pero ya los otros estás. Es que ya estás. Ya no se repone uno tan rápido, ¿cierto o no? Ya las desveladas pegan. Uno no está más chavo, ¿verdad? Se acuesta a las 3 de la mañana y a las 5 estás. Sí, pero ya luego, ya uno ya sí, ya como las gallinas, ya se empieza a meter el sol y ya se le empieza a uno a cerrar los ojos, ¿no? Y ya se quiere trepar uno de su palo a dormirse, ya es hora de desconectarse. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? ¿Un cierto tiempo? Nada más así en lo que, no, es que el fervor, es que tú sabes, es que es el primer amor, pero ¿ustedes han escuchado esto? No, lo que pasa es que andan acá bien prendidos. No, es que andan en el primer amor, pero luego se le va a pasar. ¡Ey! ¿Han escuchado eso o no? No, pues es que anda así, pero luego se le va a pasar. Yo he hablado, ustedes no saben con cuánta gente así. No, sí, fíjate, yo fui líder de jóvenes allá por quién sabe tal año, y no, estábamos acá, pero pues luego ya ves, y yo le dije, ¿qué pasó, mano? Y andaba pisteando el cuate. ¿Sí? O sea, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? No, pues es que se le pasa a uno el primer amor y después ya entran otras cosas, pero está bien que le echen ganas, pero luego se les va a pasar. Digo, no, mano, lo que pasa es que no naciste de nuevo. No inventes, porque aquí dice que tenemos que estar así. Eso es lo que nos enseña la gracia. La gracia no nos enseña a ser laxos. La gracia no nos enseña a relajarnos, no pasa nada. Ay, qué bueno que el Señor me salvó, gracias a Dios estoy en una congregación en donde se predica la sana doctrina y pues ahí voy a ir, le voy a echar ganas y gloria a Dios y aleluyita. ¿Sí? Y nuestra pasión por el Señor, en lugar de que vaya creciendo y creciendo y que desee y que esté ahí y que comparte el evangelio y que le predique a más gente, ¿sí? Porque luego, no, bueno, pues esos son para otros ministerios y los pastores son los que tienen que andar ahí. Uno pues tiene mucho que hacer y luego el estrés y pues el trabajo. Yo no tengo nada en contra de eso, pero ¿qué hay del otro? Estemos preparados porque el Señor viene por una iglesia santa. ¿Estamos aquí? Y yo no estoy hablando esto en términos de que es un requisito para la salvación, porque no lo es. Es la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero sí hay una demanda. La gracia sí nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en tanto el Señor viene por nosotros? Número 1, apartarnos de una vida enfocada en los placeres pecaminosos. Cualquier cosa que nos distrae, que nos lleva para allá. Número 2, ser sobrios. ¿Y qué es ser sobrio? Lo contrario de ebrio. ¿Cómo se conduce un ebrio? ¿Sí? ¿Es congruente? ¿Funcionan bien sus reflejos? ¿Sus sentidos están bien? ¿Puede reaccionar bien? ¿Puede pensar bien? No, está intoxicado. Entonces, que seamos sobrios. Esto habla de ser conscientes, de ser responsables de nuestras acciones. Somos responsables de nuestras acciones. Ay, es que me pasó esto. No, es que es un espíritu, es que el diablo, hermano, tú sabes, el diablo y el mundo. ¿Y la carne qué? Si somos nosotros y pecamos por voluntad propia. No sé si me estoy dando a entender o no. Yo no niego que hay una actividad satánica y que hay opresión y que hay oposición. Eso no se niega. Está en la Escritura y nos enseña que le debemos de hacer frente y que le debemos de resistir, es decir, pararnos en nuestra posición de hijos de Dios, mantenernos ahí y Él va a huir. ¿Sí? No dice que lo andemos correteando y que lo andemos buscando por aquí, por allá, y no habla de eso. Número 3, habla de una vida de justicia, y esto es reflejando el carácter de Cristo.
A eso se refiere. Una vida justa, justa y piadosamente, mostrando el carácter de Cristo. Y número 4, pues una vida de una sencilla y una profunda devoción a nuestro Señor Jesucristo. Así. ¿Cómo debe de ser nuestra devoción? Sencilla. Luego nos metemos en muchísimos rollos. Queremos muchas cosas. Y está bien aprender más, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Todo eso está bien, es muy bueno y es necesario. De hecho, es imperativo. ¿Sí? Pero hay veces nos desviamos y se nos olvidan algunas cosas como el amor, la misericordia. ¿Me explico? A veces se nos olvidan cosas así, tan sencillas. A veces se nos olvida que hay algún hermano o una hermana que está pasando tiempos difíciles. Y pues voy a orar por ella, pero a veces sí podemos hacer algo más que orar por ella. Pero luego no lo hacemos porque no tenemos tiempo. Pues ya con eso, con que ore, pues sí, como que mi conciencia ya, ¿verdad? Ya se alivianó. Y además pues ahí están los pastores, ¿no? Pero el cuerpo de Cristo somos todos. Y a esto es a lo que nos lleva la devoción, una sencilla devoción por Cristo. Es como una escuela de santidad. Vamos aprendiendo cada día, ¿sí? Hay cosas, póngame atención, hay cosas que son inaceptables y tenemos que aprender a renunciar a ellas. Hay cosas que no se aceptan. Entre más conscientes estamos de lo que la palabra nos enseña, pues más expone a nuestro corazón, ¿sí o no? Luego por eso a muchos no les gusta la palabra de Dios. Les gusta y quieren tener una experiencia religiosa, como dijo el profeta Iglesias, ¿sí? Pero no quieren la palabra de Dios porque confronta. Por eso se abundan luego en mensajes positivos. La pregunta es, ¿desde cuándo hablar acerca del pecado es algo negativo? Si eso nos lleva a un arrepentimiento delante de Dios y si eso nos lleva a enderezarnos. Pero ¿a quién le gusta? No es popular. ¿Me explico? No es popular. Entonces, como tengo un abanico de opciones y una de ellas es no voy a ningún lado, la cosa es entre el Señor y yo. Sabemos que no es así, pero pues también sabemos que sí, eso existe, o sea, no lo podemos negar. Pero también hay, pues hay otros lugares en donde puedo ir y no me están ahí de machaca, dale duro con lo mismo. Pero mis amados, el asunto es de que tanto más vamos a las Escrituras, más se expone nuestro corazón. Mientras más profundizamos en ella, nos damos cuenta lo engañoso y perverso que es nuestro corazón. ¿Cómo nos podemos engañar? ¿Con qué facilidad así nos podemos engañar? Ahora sí que, como decía mi mamá, hasta el más pintado. ¿Ya? Por eso no importa, dice, si el que cree que está firme, cuide que no caiga. Porque cualquiera de nosotros, por eso tenemos que estar preparados y tenemos que estar velando. Es una actitud que debemos de tener. Ay, pues es que no tengo ganas hoy de estar en la reunión. ¿Por qué? Es que estoy muy cansado. Bueno, sí se entiende, pero ¿por qué no tienes ganas? Es que no sé, luego uno está ahí, es que, ay no, y luego, ¿que no debe de ser un tiempo de alegría? En donde cuando sabemos lo que estamos haciendo, es un momento tan especial, porque a veces, yo entiendo que a veces anímicamente uno no trae ganas, porque pueden haber muchas cosas, enfermedad, circunstancias, ¿me explico? Pero ¿quién manda?
¿Quién me define? Y esa es una de las cosas que debemos de checar. ¿Qué es lo que nos define? ¿Me definen las circunstancias? ¿Me definen mis sentimientos? ¿O le vamos a decir, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y empieza a recordarle, ay, ¿como cuáles? Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Bueno, pues yo sé lo que es esto, mis amados. O sea, yo sé lo que es tener que estar parado con un dolor muy profundo, ¿sí? Con un quebranto feo. O sea, te estoy hablando de la muerte de mis padres, por ejemplo. De enterrarlo prácticamente al día siguiente, día y medio al día, ya estar ministrando ahí. ¿Ustedes creen que estaba así como que, ay, que tengo unas ganas de gritar acá? Pues no, pero yo sé a quién voy a adorar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a meterle el final a meterle velocidad porque ya estoy terminando la introducción. Versículos 29 al 31. Entonces, ¿sí captamos ya que debemos de estar preparados? ¿Sí entendemos que son dos eventos distintos? Que el Señor venga y esa es la estamos esperando. ¿No están esperando eso? ¿Pero por los motivos correctos o no? Porque luego, ay, Señor, ya me quiero ir de este mundo cruel, ¿verdad? Ya quiero estar allá en la presencia tuya, mi Señor, oh, aleluya, ¿sí? Pero a veces lo que hay detrás de eso no es una devoción por el Señor, es ya no quiero enfrentar esta situación. ¿Ok? Entonces, que sean los motivos correctos. Versículos 29 al 31, dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. O sea, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Que suceden qué cosas? Todo lo que había mencionado con respecto, y digo, para mayor información, lean Mateo 24. Mateo 25, cuando habla acerca de la gran tribulación. ¿Sí? Esta parábola de la higuera, ahí enseña que ciertamente van a poder darse cuenta que es el tiempo ya que está muy cercano a que el Señor venga, y hace esta parábola precisamente es porque en el tiempo en que Él les estaba hablando es en abril, ¿sí? Y en abril es cuando las higueras empezaban a florecer. Todos los demás árboles estaban más frondosillos ahí, y las higueras están medias pelonas, pero ya le empezaban no a florecer, a salir brotes en las hojas. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que cuando veían que los brotes de las hojas les estaban saliendo a las higueras, el verano ya venía cerca. O sea, ¿sí lo alcanzan a ver? Para nosotros, otra vez, no es algo, nos lo tienen que explicar, pero para ellos no, para ellos eran elementos que conocían perfectamente. Entonces, les dice, cuando las higueras, les broten, saben que el verano ya está. Entonces, dice, así mismo, en otras palabras, cuando venga la gran tribulación, la gente sabrá que está cerca el reino de Dios, que está cerca la venida de Él. Versículos 32 al 33. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Ok. Es que no sé si se habían dormido, si se habían infartado o qué. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y después dice algo bien tremendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Fíjate, dice el cielo y la tierra. ¿Qué les había dicho? Que una de las cosas que serían son señales cósmicas, pues, ¿no? Dice, ok, todos estos elementos, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, serán consumidos, arderán todos los elementos, se destruirá todo, se erradicará el pecado de la creación. Hasta donde haya llegado el pecado, hasta ahí todo eso se va a destruir. ¿Cómo la ven? ¿No le dan gracias a Dios? Dice, pero mis palabras no pasarán. O sea, son incambiables. Todo lo demás se va a alterar, pero mi palabra no. Es decir, podemos confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, sin querer ir más para allá, pero esta primera expresión de no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, pues en algunos casos ha causado alguna controversia. Algunos pensaban o dicen que Jesús les decía a sus discípulos, de esta generación hasta la destrucción del templo, ¿sí? Que pasó una generación, bíblicamente los medían por 40 años, ¿sí? Sin embargo, en el versículo 31, en el que Jesús habla con respecto a la venida del reino, y en Mateo 24:34, parece indicar más bien que lo que se refiere a la generación que vivirá todos esos eventos de la segunda venida es pues será un grupo de ciudadanos judíos, ¿verdad?, que han anhelado a lo largo de la historia de la nación este acontecimiento, como que va a ser bueno, y ciertamente pues será un grupo de judíos que estarán ahí, de israelitas, ¿sí? Entonces es bien difícil, por eso dije en un principio, ahí no nos queremos centrar en elementos, o sea, en uno o dos elementos, no. ¿Y qué quiere decir esta generación? Pues la generación, si lo tomas textual, si lo tomas literal, pues si dice esta generación, pues esa generación ya pasó y destruyeron el templo de Jerusalén. Ahora, esta generación a la venida, a la gran tribulación, pues todavía no se da, todavía no está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aunque también por el otro lado, esto nomás les digo, les hace bien que se confundan de repente. No es cierto. Pero hay otros grupos de cristianos, ¿verdad?, que ellos ya dicen que ya la gran tribulación ya pasó, que fue precisamente, fíjense, de un pasaje como este. Dicen que ya fue, porque ya Jerusalén ya cayó, fue destruido y que ha sido lo más terrible. Sí, que ha sido lo más terrible. Pero yo creo que no, porque resulta que la maldad del hombre sigue aumentando, ¿cierto? Y ese es uno de los rasgos distintivos, que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad, y la maldad va en aumento. Y ciertamente el amor de muchos se ha enfriado. Así que cada vez estamos más cerca de esos tiempos. Versículos 34 al 36 dice: mirad, subrayen esto, mirad también por vosotros mismos, o sea, cuídense ustedes. Sé que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, estemos preparados. Esa es la enseñanza. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, y esto de lazo es decir, como una trampa donde quedan presos, donde quedan atrapados. Dice: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Escúcheme bien, esta expresión de ser, es un asunto de traducción. Ser dignos no quiere decir que me gano. Yo ya me esforcé y yo soy digno de escapar de esto. No, yo no merezco entrar ahí. No, yo no merezco. No se está refiriendo a eso. Literalmente lo que está diciendo, habla de fuerza, de esto de ser digno, habla de fuerzas para escapar y para resistir la tribulación.
Es decir, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Sí, velando y orando. Es lo que está diciendo. Estén orando para que estén fuertes. Y esto coincide perfectamente con lo que Pablo dice en Efesios 6. Velad y orad, y para que estén sólidos, que estén resistentes, para que cuando venga el día malo ustedes estén listos, porque van a venir días malos. Y decíamos hace unas 3 semanas más o menos y hacíamos la pregunta si estamos, y la verdad es que no, pero es que si estamos preparando a nuestros hijos, a los más chicos, para los tiempos tan difíciles que vendrán. Si estamos trabajando en sus convicciones, si estamos cavando, si estamos ahondando, ¿verdad? Si lo estamos haciendo de esa manera, porque van a venir tiempos más difíciles para ellos. Siento decirlo, pero van a venir tiempos más difíciles. Y la razón de que los papás no están enfocados en eso es porque ni siquiera están conscientes y ni siquiera están velando, es decir, no están pendientes de esto. Y aquí es muy claro, dice cargarse de glotonería y embriaguez. No está diciendo de que te estés comiendo y que te la pases borracho, no, sino habla de darle ahora sí que rienda suelta a tus sentidos, ¿sí? Pero dice, y los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Usted ha conocido a gente que se ha apartado del Señor y que su devoción y su intensidad ha disminuido, que estaban sirviendo y han dejado de servir. ¿Usted conoce gente por cosas de los afanes de la vida? No, pues es que tengo que chambear, y yo no tengo ningún problema, hay que trabajar, pero es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es que no tengo tiempo. Le voy a decir, el día siempre ha tenido 24 horas. Y si ahora estamos viviendo en una era donde tenemos más tecnología, ¿sí?, donde se es más eficiente, la pregunta es entonces, ¿por qué tenemos menos tiempo si somos más eficientes para hacer más cosas? ¿No será que algunas prioridades no están bien acomodadas y estamos siendo absorbidos por el ritmo y por los afanes de la vida? Pues la indicación es velad y orad, estén preparados para eso, ¿sí? Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí de estar en pie es una expresión para decir de perseverar hasta el fin, ¿sí? Ahora yo quiero hacer hincapié en esto: la perseverancia no es un requisito, y aquí no estamos hablando de salvación, ¿sí? Pero la perseverancia no es un requisito para la salvación. La perseverancia es una evidencia de la salvación. Porque como dice, acabamos de leer ahí en Tito, la gracia nos enseña ¿qué? Renunciando a toda impiedad y deseos mundanos, etcétera, vivamos de una manera justa, de una manera piadosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces, estas palabras son bien sorprendentes, lo que les acaba de decir aquí, ¿sí? Mirad por ustedes mismos, y son, ¿verdad? Porque no iba dirigidos a los fariseos. No estaba ya con él, aquí no estaba en el templo, aquí estaba en el Monte de los Olivos con los discípulos. No estaba con los saduceos escépticos o con los herodianos mundanos, ¿verdad? Aquí estaba dirigido a Pedro, a Santiago, a Juan, ¿sí?, a Tomás, a todos los apóstoles. Iba dirigidos a hombres que habían dejado todo por Cristo. Mateo, ¿no?, que dejaron todo y lo siguieron a él, que habían demostrado pues la realidad de su fe, una obediencia, una adhesión, una convicción por el Señor, ¿sí? Pero aún a ellos les habla del peligro de la glotonería, de la embriaguez y de la mundanalidad. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Es decir, si el Señor les advierte a ellos de estos peligros, ¿debemos nosotros ser advertidos de esos peligros, sí o no? O sea, es una
es una posibilidad en la que si nos descuidamos nos enredemos y terminemos, todos nos pegan una revolcada y muchos quebrantos, ¿verdad? O sea, meterse por quién sabe dónde y salir todo espinado y todo enllagado cuando no hay necesidad. Para eso dice: velad, estén orando, ¿sí? Vámonos para el final, versículos 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Fíjese, desde bien temprano él se iba para allá. Algunos dicen que era a partir de las 6 de la mañana, más o menos, que es cuando se refiere a esto. Que la expresión, ¿verdad?, de que el pueblo venía a él por la mañana, pues de que no era a las 11:30, Señor, ya vine al culto, llegué un poquito tarde, pero ya llegué. No, desde bien tempranito la gente se acercaba ahí y estaba ahí, y ya luego se iba a hacer otras cosas. Pero aquí había mucha gente en esos días. Debemos de entender eso, porque estaban por celebrar la Pascua y había mucha gente de muchas partes. Entonces había un gential de gente, habían muchos peregrinos, había mucha gente ahí en el templo, y desde tempranito él les enseñaba todo el día, enseñándoles. Qué impresión. Y en la noche ya regresaba así como que ya pido esquina, ¿verdad? Y los discípulos todavía les seguía ministrando, les seguía enseñando a ellos ahí. Entonces fíjense cómo la multitud reaccionaba a las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Con asombro, y buscaban tener esa oportunidad para oírle. ¿Cuánto más nosotros, mis amados? ¿Cuánto más nosotros debemos de aprovechar cada oportunidad que tengamos? Cada reunión. Miren, les voy a decir algo: hay congregaciones que tienen reuniones todos los días. Todos los días. El lunes esto, el martes del no sé qué, el miércoles del otro, el jueves del no sé qué. Y si la semana tuviera 8 días, otro. ¿Sí? Ahora sí que, como dice el proverbio 57.354, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Sí? Que se entiende, pues. Y bueno, también el tamaño, lo que sea, de la congregación, el esquema, no estoy diciendo que sea algo malo, ¿sí? Pero aquí tenemos 2 reuniones a la semana. Los maestros, pues un poco más, hay que venirse más temprano, y los que estamos sirviendo, pues obviamente hay una mayor responsabilidad, hay una mayor exigencia, pero pues no nos haría mal venirnos más temprano y estar orando. No sería una mala idea. Sí, no sería una mala idea realmente. Pero ver cuando se tenga esa oportunidad de hacerlo, tengo 2 reuniones, me voy a esforzar, voy a planear todo en mi trabajo, voy a dejar listo, voy a hacer lo que sea necesario hacer, pero ahí voy a estar. Si vamos a tener, como ahora en esta semana, la visita del pastor Julio Márquez, bueno, pues es un día más, ¿no? Pero va a ser una bendición. Sí me explico, es una oportunidad que tenemos de aprender más, de convivir, de crecer, de adorar al Señor juntos. Vámonos para el final. Esto que acabamos de ver, todo en conjunto, nos enseña que debemos ser vigilantes, mis amados, que nuestra actitud debe ser estar vigilantes, pendientes del Señor, cómo se mueve, ¿sí? De ir revisando en mi vida cómo voy cada día, atentos a las instrucciones del Señor, ¿verdad? Pendientes de Él como buenos discípulos, y de continuo estar afirmando nuestro corazón, ¿sí? Nuestras convicciones por Él cada día. ¿Cómo estamos en nuestras convicciones? Hace falta agarrar la pala y ahondar. No es de que lo hago una vez y ya sí estoy ahí listo, ya mi corazón con el Señor. Pues más.
más sólidos, ¿sí? Porque eso es lo que ven nuestros hijos también. Eso es lo que ven. Y si nosotros no tenemos eso, ¿cómo se los vamos a dar? ¿Cómo les vamos a enseñar algo que nosotros no sabemos? Y si pretendemos hacer eso, enseñarles algo que no vivimos, va a llegar el momento en que ellos volteen y dicen, eso es hipocresía. Y lo es. ¿Sí? Entonces estemos preparados. ¿Sí? Estemos preparados. Jonathan Edwards, final, ya con esta me despido. En el siglo XVIII, pues algunos dicen que ha sido la mente más brillante en América, o sea, el teólogo más brillante. Y Jonathan Edwards decía con respecto al fuego, que el fuego sirve para iluminar, refiriéndose al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Dice que el fuego sirve para iluminar, ¿sí? Para dejarnos ver con claridad. Pues no tenían luz, ¿no? Dice, pero al mismo tiempo el fuego sirve para calentarnos. Entonces, qué bueno que entendamos, qué bueno que podamos venir a las Escrituras y que se nos va a poder tener una claridad de lo que estamos viendo, pero no quedarnos así y fríos, ¿me explico? Distantes, ajenos, porque ya sé, sino que ese saber, que ese conocer me lleve a estar con una intensidad pues más profunda. Entonces vamos a subirle ahí a la temperatura en el horno, ¿verdad? Vamos a terminar con el tema del día de hoy.